Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. Mi nombre es Marisol Lao, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja, actualmente cursando un máster en sexología. El día de hoy les voy a hablar acerca de 5 cosas frecuentes que suelen ocurrir dentro del contexto de los conflictos en pareja. ¿Por qué les voy a hablar acerca de esto? Porque es algo que suele ser extremadamente frecuente observar dentro del espacio terapéutico, ya sea en contextos de psicoterapia individual, cuando las personas plantean una problemática que les está sucediendo a nivel pareja, como también una problemática que suele ser recurrente en el espacio de terapia de pareja, cuando las parejas buscan resolver algún tipo de motivo de consulta, como puede ser mejorar al momento de la resolución de conflictos, poder entender qué hace que en cierto tipo de situaciones donde hay peleas, cada parte toma un cierto tipo de rol y reacciona de cierta forma, así como otro tipo de motivos de consulta que la verdad es que nos llevan de alguna u otra manera a tratar de abordar qué es lo que pasa al momento de que se están comunicando. Y finalmente también comentar que dentro del espacio de la terapia familiar a veces hay motivos de consulta que inician como un motivo para terapia familiar y posteriormente nos damos cuenta que se requiere realizar algún tipo de separación, pausa ese proceso y abordar lo que es una problemática de pareja que está influyendo en los distintos miembros de la familia y en la dinámica familiar. Por lo mismo también es que les voy a hablar acerca de eso el día de hoy, para, como digo, darles a conocer algo que es extremadamente frecuente, como también porque me gusta, ustedes ya se habrán dado cuenta en temporadas anteriores, a no ser que sea primera vez que ustedes me escuchan, que suelo plantear motivos, no motivos de consulta, de temáticas de reflexión que nos puedan ayudar a todas y todos en todo tipo de contexto, pensando que uno no nace sabiendo cómo abordar este tipo de cosas. Yo siempre he dicho, uno tiene como en casa herrero cuchillo palo. También yo me he podido equivocar en el pasado al momento de abordar cierto tipo de situaciones de conflicto. Tengo amistades, familiares que se siguen equivocando una y otra vez, y uno también puede llegar a un punto en el que aprenda todo este tipo de cosas, reflexione, y aún así, dependiendo de la persona con la que uno decida vincularse, este tipo de cosas van a surgir nuevamente, ya sea se pueden presentar de una forma similar como de una forma totalmente distinta, que nos lleva, nos moviliza, en el mejor de los casos, si tenemos la disposición a movilizarnos, a poder revisar, reflexionar y ver qué es lo que está pasando para poder, en ese nuevo tipo de interacción, quizás con una persona que nosotros queremos o más personas que queremos, hacer las cosas de una forma distinta, más adaptativa, más cuidadosa para nosotros como persona, como también para otras personas. Por lo mismo es que vamos a estar nombrando, yo siempre hablo en plural en esto del podcast, no sé por qué, es como cuando hacía clase y me ponía a hablar de el día de hoy vamos a ver tal cosa, es como sí, bueno, porque somos hartas personas en la sala, pero ahora sí solamente yo, pero ya llega el punto en que tengo que hacer las paces de dejar de hablar de forma, o sea, hacer las paces con que me da por hablar en plural. Ya estamos no sé cuánta temporada del podcast y sigo con eso mismo. Para eso, ¿cómo va a ser la estructura? Yo les voy a ir mencionando estos 5 aspectos que suelen ser repetitivos, que suelen ser frecuentes, y una vez que yo los mencione, lo voy a ir desarrollando con ejemplos y otro tipo de cosas que pueden ser pertinentes e interesantes para ustedes. Y yo tengo mi torpedo como siempre, porque bueno, tengo buena memoria, pero tampoco tanto, nunca tan ambiciosa. Y bueno, ¿cuál sería la primera? ¿Ya? Mejor dicho, pongámonos en contexto. Así como yo siempre digo en los videos, hay que colocarnos en contexto. Como yo les decía, uno no nace sabiendo y hay que entender que cómo nosotros podemos entender, concebir lo que es ser y estar en pareja, así como ser y estar en familia, en su relación con su trabajo, su relación con sus amistades, todo tipo de contexto, relación con la comunidad, etcétera, etcétera, está mediada por el contexto en el que uno se encuentra, por la cultura, aspectos socioeconómicos, sociopolíticos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, les digo esto, como en la mayoría de mis videos, para que cuando hagamos este tipo de reflexión seamos conscientes de que puedan haber cosas que sean muy difíciles de cambiar de la noche a la mañana, que sea algo también que a lo mejor con las personas con las que nos vinculamos difícilmente se va a poder tratar de plantear alguna de estas reflexiones, que también si uno no ha tenido el tiempo, no se le ocurrió reflexionar acerca de eso, es básicamente porque no se ha estado expuesto a este tipo de temáticas, no se ha podido acceder al conocimiento, porque tampoco estas son cosas que uno anda viendo en cualquier parte. Claramente si yo
años atrás no hubiera decidido continuar mi formación en estas líneas de terapeuta familiar, terapeuta de pareja, no tendría el conocimiento que tengo ni la experiencia para poder comentarles estas cosas. Además de pensar, si yo no hubiera a lo mejor tenido el tiempo de parar a reflexionar acerca de lo que han sido mis relaciones de pareja, el haber estado en un espacio terapéutico en el que yo haya podido analizar eso, el que a lo mejor haya tenido gente a mi alrededor de apoyo para reflexionar sobre esas cosas, sobre sus propias experiencias y todo eso, claramente no estaría haciendo el video el día de hoy. Así que por lo mismo siempre les digo colocarnos en contexto, cosa que también nos ayuda a veces a ser un poco más amables con nosotros mismos. Que no quita que pueda haber un cierto grado de frustración, porque ¿quién no ha estado en la posición donde dice, si yo hubiera sabido esto antes me había ahorrado una serie de problemas? Pero al mismo tiempo no dice, bueno, si no hubiera vivido eso tampoco a lo mejor sería la persona que soy hoy. Y persona que claramente tú puedes decidir si es una forma de verte a ti mismo con la que te sientes a gusto, ¿no? Y algo que puede ser modificable a lo largo del tiempo, puede mutar, etcétera, etcétera. O sea, dicho este contexto muy abreviado, pero que espero que se haya comprendido, es que nos vamos a ir al primer punto. Entonces, dentro de las primeras cosas que suelen ser extremadamente frecuentes dentro de ese espacio, suele ser, tengo un pelo aquí que me está rondando, ahí sí, suele ser pensar que todo lo que pasa en pareja se resuelve en la pareja. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de situaciones de resolución de conflictos, y específicamente me voy al momento en el que empezamos a tirar ideas, nos centramos mucho en el contenido, es que tú dijiste tal cosa, es que tú dijiste otra, pero llega un punto en que emocionalmente nos están pasando cosas. Muchas veces eso que nos está pasando puede ser algo que se aborde dentro de la dinámica, dentro de lo que es la relación de pareja, pero también no podemos olvidar el componente individual, el componente de uno como persona que forma parte de esa dinámica. O sea, vamos a tener dos dimensiones, por decirlo de cierta forma, que va a ser la dimensión individual y la dimensión relacional. Vamos a tener dos. Por lo tanto, pensar, como digo, que todo lo que pasa en pareja se resuelve en pareja sería algo bastante erróneo, ¿ya? Más bien no sería raro que uno lo piense de esa forma. Quizás yo lo he podido pensar así en el pasado. Tenemos cierto tipo de bombardeo cultural, publicidad, un montón de cosas que muchas veces nos lleva a pensar que todo eso que pasa en la relación de pareja tiene que ser dentro de ese espacio. Pero como les digo, no necesariamente. Ahora, ¿por qué hago esta distinción de la dimensión individual y la relacional? Porque justamente eso es algo que uno suele trabajar dentro del espacio de la terapia de pareja o incluso en el espacio de la psicoterapia individual, tratando de identificar cuáles son estas dos dimensiones distintas. Es decir, dónde está mi responsabilidad como persona, como individuo, de poder ver cómo gestionarme emocionalmente en un momento en el que como individuo he decidido vincularme y estoy en una situación de conflicto. Mientras en paralelo pensar, eso es lo individual, pero ¿qué entonces sería dentro de lo que es la dinámica de la relación? Es decir, nosotros como dos personas, y yo hago el ejemplo de las dos personas pensando en esta concepción de la pareja, de que son dos personas, monógama, pero igual aplicable a relación abierta, es entonces donde queda también el grado de responsabilidad en el que ambos que estamos en esta dinámica tratamos de apoyarnos mutuamente para poder ayudar al otro, a cada parte de la pareja, a cada miembro de la pareja, a poder gestionar su propia individualidad, es decir, su propia emocionalidad en ese contexto dado. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque asociado a eso vienen muchas veces recriminaciones. Es que si tú haces esto, a mí me pasa esto, entonces tú eres el que tiene que resolver eso. Y en algunos casos sí, pero en otros casos no necesariamente. Voy a colocar un ejemplo. Ejemplo extremadamente frecuente, cuando hay una de las partes que requiere resolver preguntas, resolver la problemática en el momento mismo, el contenido. Digo el contenido que sea diferente de la emocionalidad. O sea, dentro de una situación de conflicto vamos a poder tener el contenido, que es lo que se quiere resolver. Por ejemplo, que vayamos a la casa de tu mamá en X contexto, ¿ya? O que nos pongamos de acuerdo para ver cuándo vamos a tener la cita que queremos tener. Ejemplo, ese sería el contenido, si es que hay que llegar a algún tipo de acuerdo o negociación. Y otra cosa sería la emoción o las emociones que aparecen en ese contexto. Es decir, al momento de que nosotros estamos resolviendo este contenido, están surgiendo cierto tipo de emociones. Angustia, frustración, ansiedad, pena, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que desde lo individual, como yo les decía, puede haber una persona que quiere resolver de forma inmediata,
la mayoría de las veces cuando eso ocurre, y lo digo así porque es lo que más suele llegar, o sea, me llegan personas que son gente que logra respetar su espacio, pero la mayoría de las veces hay una de las partes que quiere resolver al tiro y la otra necesita espacio para poder gestionar, procesar y luego abordar la situación. El problema es que lo caótico suele ser que la gente no suele explicar, por un lado, qué hace que se necesite la respuesta inmediata, no saber tampoco que de esa respuesta inmediata y de lo que pasa a nivel emocional, la persona de forma individual puede aprender a gestionarse en ese momento mientras espera que el otro trate de regularse, mientras la otra persona generalmente no suele tener las herramientas para avisar que necesita una toma de distancia, donde la toma de distancia de forma explícita, en el mejor de los casos, se plantee para que no hayan dudas de cuál es el sentido de eso. Yo necesito X tiempo para evitar decirte algo que te haga daño, para poder gestionarme y estar más tranquilo, y yo sí te puedo dar una respuesta, pero también de forma concreta de decir, dame X cantidad de tiempo y alguna acción específica que permita que la otra persona, mientras trata de regularse individualmente, también puede entender que no hay ningún otro tipo de conclusión asociada a esa toma de distancia, mientras que la otra persona también pueda saber que cuando esta persona busca a lo mejor resolver de forma inmediata y buscar contacto, no es para agobiar a la persona que necesita distancia, sino es para poder sentir que el vínculo no se va a disolver en ese momento, por ejemplo. Entonces, con ejemplo que yo le acabo de dar, vemos que desde lo individual ambas partes necesitan cosas, pero muchas veces eso no se comunica, no se expresa. Entonces, ¿por qué digo esto de pensar que todo lo que pasa en pareja se aborda en pareja? Porque yo les hablé acerca de este ejemplo de la persona que necesita respuesta de forma inmediata y la persona que necesita espacio para luego responder, y me centré en el aspecto emocional. ¿Ya? Es decir, la o las emociones que las personas pueden sentir en esa situación específica, hay una parte que implica el aspecto relacional, como yo les decía, el decir, fuera de esta situación de conflicto nos vamos a poner de acuerdo que cuando estemos en situaciones como esa vamos a necesitar A y B, ¿ya? Para que cada uno pueda saber que ambas partes al mismo tiempo estamos tratando de cuidar el cómo la persona de forma individual trata de gestionarse, o sea, porque individualmente se requiere un proceso de regulación emocional. Como digo, si está la ansiedad, disminuir un poco la activación fisiológica, de parte de la otra persona lo mismo, pero en lo relacional está como mientras tú de forma responsable, con las herramientas que quizás puedes tener o necesitas desarrollar, vas a tratar de gestionarte emocionalmente mientras tratamos de resolver esto. Y en paralelo, en lo relacional, cómo nos vamos a estar ayudando para que eso sea posible dentro de lo que se pueda, porque esto, como yo lo digo, no siempre es fácil, ya muchas veces requiere mucha comunicación, mucha conversación, comprender, y ahí en lo del aspecto individual toma realce, donde en el mejor de los casos cada parte pueda saber qué hace que su forma de afrontar eso que está haciendo desplegar una forma de relacionarse, de comunicar, de reaccionar en temática de pareja, ocurre de esa forma. Y eso habla acerca de cuáles han sido las experiencias individuales que uno ha podido tener al momento de resolver conflictos con otras personas, qué nos ha pasado en nuestras historias de vida. Con esto no digo necesariamente en la infancia, uno trata de plantear que efectivamente en la infancia pasan muchas cosas que nos llevan a tener que desplegar cierto tipo de formas de afrontar que a lo mejor en el futuro, cuando uno crece, no nos ayudan tanto. Pero eso es como, ¿qué es lo que yo traigo? ¿Qué es lo que yo traigo que me detona cierto tipo de reacciones, que me genera cierto tipo de cuestionamientos? Y eso es una revisión individual, que por supuesto se puede hacer en pareja, pero lo ideal sería que para uno, para la vida, pueda conocerse y lo haga de forma individual. Tenemos también que hay asociados a eso mismo concepciones propias acerca del amor, concepciones propias acerca de cómo las personas quieren o supuestamente debiesen, que uno dice, ¿quién dice que todos debiesen vivir las cosas de la misma forma? Pero bueno, a veces uno tiene cierto tipo de ideas planteadas de esa forma, es que debería ser tal cosa, y como yo pienso que debería ser de tal forma, pienso que tú también deberías comportarte de esta forma, y después me doy cuenta que en verdad no tendría por qué ser así, y sobre todo no tendría que asumir que la otra persona tiene por alguna razón que comportarse de una forma que a lo mejor ni siquiera sabe, porque cómo construyó esa forma de percibirse en ese tipo de entorno no fue la misma base, porque no se vino de la misma familia, no se vino del mismo entorno. Y esto es incluso cuando hay personas que forman parte de mismos espacios o mismas comunidades, como puede ser espacios religiosos, donde se supone que las personas comparten un cierto tipo de creencias y valores relativamente similar. Aún así uno encuentra diferencias. Yo me he encontrado con diferencias de ese estilo.
Y como yo les di el ejemplo relacionado con aspectos religiosos, pero pueden ser otro tipo de contextos, como personas que viven en un contexto dado, una comunidad dada, o que han estado en espacios académicos similares, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, pensar que todo lo que pasa en pareja se resuelve o aborda en pareja puede ser un error si es que no lo revisamos específicamente. Y yo les di el ejemplo de lo de la comunicación porque creo que era el ejemplo que me parecía más concreto y que les puede servir. Pensando también en que lo que ocurra en la dinámica se va a generar a partir de lo que cada uno trae a esa interacción. Por lo mismo es importante poder ver ese aspecto individual, que tiene también, si uno se pone a pensar, un poco de romanticismo esta idea de la pareja, de que esto lo resolvemos en conjunto, y claro, por supuesto que sí, pero no es la idea perder la individualidad dentro de eso, dentro de lo que es la relación de pareja. Y tenemos entonces ese primer punto. Espero que se vaya entendiendo hasta el momento. El segundo punto que tengo es pensar, moverse e imponer al otro un cierto tipo de ritmo para afrontar ciertas temáticas que puede ser distinto al que yo tengo como persona. Y eso muchas veces se construye por el marco de referencia del que uno se mueve. Marco de referencia que hay que entender que no todas las personas tienen por qué compartir o ni siquiera idear. Y esto no es porque la persona simplemente quiera estar en contra tuyo o te quiera llevar la contraria, te quiera joder, etcétera, etcétera, sino porque hay contextos en los que las personas de verdad no tenían ni tienen por dónde generar el mismo marco de referencia, porque vienen de contextos distintos, de familias distintas, con crianzas distintas, incluso a veces contextos, como yo les decía en el ejemplo anterior, que pueden ser extremadamente similares, no tienen por qué formarse de la misma forma. Y esto que digo de pensar, moverse e imponer un cierto tipo de ritmo para resolver problemáticas específicas de la relación de pareja, desde un marco de referencia que es distinto al otro, muchas veces tiene que ver con las experiencias individuales, como yo les digo, que se han tenido respecto a cómo se tiene que resolver un problema o en qué ritmo como tal. Puede ser también por formas de vincularse o de resolver en relaciones anteriores, que tengan características similares, como también podríamos considerar ritmos que se han podido tener dentro de lo que ha sido la misma relación de pareja en la que se está. Con esto me refiero que no hablo de parejas que estén a lo mejor que se han generado recientemente, sino que hablo de parejas que a lo mejor llevan un tiempo considerable. ¿Qué es tiempo considerable? Bueno, eso puede ser variable también y cuestionable, pero me refiero que hay parejas que yo recibo y que llevan bastantes años juntos, de 1 año a 10 años, 15 años juntos, y en ese periodo de tiempo, como yo lo he dicho en videos anteriores, sería erróneo pensar que la pareja, pensando que la pareja está compuesta por estos dos individuos, se ha mantenido exactamente de la misma forma a lo largo de los años. Sería erróneo porque estamos en constante cambio. Independiente que a lo mejor esta pareja no haya tenido acontecimientos vitales extremadamente que te remueven, por ejemplo, o que a nivel individual no hayan pasado tantas cosas. Pero de todas formas no son las mismas personas a lo largo de lo que es ese ciclo vital de la pareja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta idea de pensar, de moverse, imponer al otro un cierto tipo de tiempo, un cierto tipo de ritmo para resolver problemáticas en pareja, que yo les digo que puede estar influenciado por experiencias previas a nivel individual, el aspecto familiar, el aspecto de relaciones amorosas anteriores, también puede darse por lo que ha sido la forma o las formas de resolver problemáticas en parejas de esa misma pareja en momentos específicos del pasado, como puede ser, no, pero es que nosotros hace 3 años atrás tuvimos X conflicto específico y yo recuerdo que tú hiciste tal cosa, actuaste de tal forma y yo también, y nos demoramos más o menos 1 día y medio en poder tener una solución, y de ahí dijimos ya vamos con todo y avanzamos, y después se resolvió ese problema y seguimos en la relación de pareja. No entiendo qué es lo que pasa ahora. ¿Y por qué digo eso? Que esto de pensar y moverse o imponer ciertos ritmos muchas veces no viene desde, nuevamente, el querer hacerle un daño a la otra persona. Muchas veces viene desde la propia emocionalidad, a veces la angustia, la ansiedad de querer resolver algo que no se está pudiendo y que puede despertar miedo, ansiedad y otro tipo de cosas, preocupaciones. Como a veces también es una forma de exponernos a ver justamente el cambio que ha habido en ese periodo de tiempo en la relación de pareja. Es decir, ¿qué está pasando ahora que no estamos pudiendo resolver esto como quizás lo respondimos hace 3 o 4 años atrás?
¿Qué es lo que habrá pasado? Y como digo, no necesariamente es algo malo. Y en otros casos, como yo les decía, esto de que las personas van cambiando, dentro de su individualidad van cambiando y de paso eso va generando cambios en lo que es la dinámica de la relación de pareja, es que a veces, y eso pasa mucho, pensando en esto de los tiempos, pasa que a veces las personas resuelven las cosas de cierta forma en un momento dado de su vida en conjunto con la pareja y no se dan cuenta que al momento de resolver eso hay cosas que desde el momento presente en el que se están pensando respecto al pasado se dan cuenta de que habían cosas que a lo mejor ahora no comparten, o hay cosas que a lo mejor no quieren hacer, o por ejemplo ceder en cierto tipo de cosas, ceder en cierto tipo de límites. A lo mejor antes en el pasado decían, oh sí, pero es que resolvimos rápido porque yo cedía mucho, o resolvíamos rápido porque yo no decía nada, te decía que acataba y simplemente me guardaba toda mi emocionalidad porque a lo mejor me daba cuenta que si yo expresaba mi emocionalidad pasaba algo negativo, por ejemplo. O sea, pueden ser muchas cosas. Y como yo les digo, esto de tratar de presionar, de dar, o de, perdón, no de dar, de imponer un cierto tipo de ritmo que muchas veces no viene para dañar al otro, puede dañar a la otra persona y a veces habla un poco de tener que parar un poco a reflexionar acerca de qué está pasando, qué está haciendo que yo estoy imponiendo un ritmo que a lo mejor antes no impuse, qué está haciendo que me estén pasando cosas que me hacen sentir la necesidad de presionar al otro en eso. Y ese tipo de reflexiones no siempre son fáciles de hacer. Respecto a esto mismo de los tiempos, es que también algo frecuente, y esto lo pongo en este punto 2, como un subpunto podríamos decirlo de cierta forma, es el que muchas veces se realizan atribuciones respecto a la rapidez que se puede generar al momento, o mejor dicho, lo reformulo, que es habitual encontrar muchas atribuciones, ¿sí? Es habitual encontrar atribuciones, que las personas hacen atribuciones respecto al tiempo que la persona, que es su pareja, está tomando para poder resolver una problemática. Y con esto me refiero que pueden haber atribuciones tanto hacia lo positivo como hacia lo negativo. Un ejemplo hacia lo negativo sería, es que te estás demorando mucho, no te estás esforzando por la relación. No me quieres de verdad, por ejemplo, y puede ser que en ese proceso de no te estás esforzando mucho porque desde tu marco de referencia esa rapidez que tú estás viendo en el otro no responde a la supuesta rapidez que tú asocias al esfuerzo en la relación de pareja. Y puede ser que la otra persona realmente sienta genuinamente que se está esforzando, pero simplemente no da en esos tiempos. Y darse cuenta o entender eso no es fácil. También esto de no me quieres de verdad, también estas atribuciones como de que para que alguien nos quiera tiene que comportarse de cierta forma. No digo que no tiene por qué ser de la forma en como tú te lo planteas, no, porque yo no soy nadie para decirte cómo tú tienes que concebir tu forma de amar o tu forma de querer, pero sí mostrarte que ante eso de no me quieres de verdad, hay que revisar un poco como qué entiendes tú porque te quieran de verdad, qué será lo que entiende la otra persona, porque podría ser que simplemente hay una incompatibilidad en eso en cuanto a definiciones y no es algo a propósito, como también bajo esto mismo de compartir esas definiciones también pueden darse cuenta que a lo mejor comparten puntos pero la otra persona simplemente no sabía verbalizarlo. Y en otros casos una atribución que se puede ver positiva pero puede ser un poco más negativa podría ser esta idea de, bueno, se está tomando harto tiempo porque de verdad quiere ver las cosas con calma y se está esforzando. Y puede ser que la persona se esfuerce, pero si no sabemos concretamente, ahí el problema es que si la otra persona no está con nosotros es más difícil. Personas que a lo mejor se toman más tiempo quizás del que, no me gusta decir la palabra deberían, pero que se toman más tiempo del que quizás puede ser sano para su propia persona como para la otra persona con la que deciden estar y a la que se supone que quieren cuidar dentro de lo que es el vínculo. Como por ejemplo plantear cierto tipo de tiempos de reflexión que realmente para la otra persona pueden ser insostenibles o que realmente uno dice, pero es que en esa cantidad de tiempo para las características de ustedes no es muy viable porque va a pasar esto y esto y esto que claramente va a llevar con mayor facilidad a que sea difícil resolverlo. Y dentro de esto, de la reflexión donde la persona puede decir si en verdad se está tomando harto tiempo porque quiere hacer las cosas de X y X forma,
puede ser negativo cuando en verdad no está viendo que realmente la otra persona no está siendo honesta, y eso es lo complejo, porque debiésemos confiar en que la otra persona va a tratar de ser lo más honesta posible. Yo no te puedo prometer que con las personas con las que tú te relaciones la gente va a ser así de transparente y honesta, porque no es fácil. A veces la gente cree también que está siendo honesta y en verdad no lo es consigo misma, entonces es bastante complejo. Y hay gente que me dice, chuta, pero es que entonces ¿en qué se confía? Bueno, pero es que cuando uno ama a las otras personas se abre a confiar. A pesar de que te pueden joder o todo el tema, tú decides hacerlo. Entonces es bien difícil, pero claramente hay cierto tipo de cosas que uno puede de cierta forma plantearse un poquito como para que no sea, como para no estar como tan en modo ingenuo, creo yo. Y aún así la gente te puede sorprender. Me estoy riendo porque me estoy acordando de historias. Y bueno, eso de las atribuciones, que me parecía importante mencionarlo como tal porque suele ser algo extremadamente frecuente, y que suele afectar ese punto. Tenemos el tercer punto aquí en mi torpedo. Tercer punto. Lo voy a leer y se los voy a decir después. Que a veces podemos caer en no validar la emocionalidad del otro porque mediamos la racionalidad. Porque medimos, sí, porque tengo un trabalengua aquí porque escribí muchas cosas. Que a veces podemos caer en no validar la emocionalidad del otro porque medimos la racionalidad, coherencia o merecimiento de darle espacio a X emociones desde nuestro propio marco de referencia. Palabras más simples, porque yo lo escribí y sonó así como súper poético en mi mente. Me refiero a que dentro de las situaciones de discusión en pareja suele ser extremadamente frecuente que alguna de las partes o ambas partes también tienda a desvalidar o minimizar la emocionalidad de la otra persona, del otro miembro de la pareja, porque desde su marco de referencia hay cierto tipo de emociones o espectro de emociones que son más o menos válidas de expresar, de sentir, de compartir en un contexto dado de resolución de conflictos. Y eso es a partir del marco de referencia, donde a partir de ese marco de referencia la persona, ya sea por todo lo que ha sido su crianza hacia atrás, sus formas de vincularse en el pasado, las concepciones que tiene acerca de las relaciones de pareja, acerca de los conflictos y una serie de otro tipo de cosas que se generan mentalmente a nivel individual y también en conjunto con otras personas, genera una especie de jerarquización a veces respecto a cuáles son esas emociones que son más o menos válidas en una situación de conflicto, como por ejemplo, es que no entiendo por qué te enojas por X cosa, si no es para tanto. Y ahí pasa que lo que para mí puede ser tanto no necesariamente es tanto para el otro, y también se puede dar al revés. No entiendo por qué estás tan triste o te afecta tanto, o al contrario, no entiendo por qué estás tan tranquilo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo en una situación como esa si es algo grave? Y pasa con eso del marco de referencia, que a partir de eso, como no recordamos que las otras personas a lo mejor tienen un marco de referencia distinto, claramente marcado por lo que han sido sus experiencias vitales, podemos caer en hacer estas conclusiones, estas atribuciones de esta persona está expresando, me está mostrando una emocionalidad que yo no comparto y que a mí no me hace sentido, y por ende lo caracterizo como algo negativo que me genera mayor intensidad la situación de conflicto y más caótico se vuelve todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que con esto digo, no es algo fácil. Uno muchas veces no se da el tiempo, no tiene el tiempo ni tiene las herramientas para reflexionar acerca de cuál es su marco de referencia sobre eso. Pero el primer punto, diría yo, sería esto de saber eso. O sea, como el que la persona pueda expresar algo en específico no necesariamente habla de lo que está pasando en la situación específica en la que tú estás interactuando con esa persona, no necesariamente habla acerca de algo tuyo como persona en ese momento dado, a no ser que la persona te diga lo contrario. ¿Bien? Y también pasa esto de que muchas veces no validamos la emocionalidad del otro, y con esto no significa el entender, porque hay personas que dicen, es que yo no entiendo, y está bien que no entiendas, está bien desde esta idea de que tu marco de referencia es distinto, y si tu marco de referencia es distinto difícilmente lo vas a poder comprender, pero hay momentos específicos en que más que asegurar el que estás comprendiendo el por qué es válido que esa persona exprese eso, va a bastar con mencionar que estás observando o las emociones que la persona está vivenciando. Puedes ser totalmente honesto de forma respetuosa en esa situación dada, donde plantees, entiendo que te sientas triste o entiendo que te sientas enojado por lo que estamos viviendo, a pesar de que me cueste entender.
me gustaría quizás entender, o a lo mejor el que yo diga este ejemplo de me gustaría entender, quizás en ese momento en el que están discutiendo no es válido porque en ese momento no te interesa entender, y también puede ser, que lo digo porque también en ese tipo de situaciones a veces tenemos estas ideas de que siempre tenemos que entender a la otra persona. Distinto es que podemos tener la disposición, podemos tener el interés, pero también es verdad que hay momentos específicos en las situaciones de discusión donde es totalmente esperable que no queramos entender a la otra persona porque probablemente estamos rodeado por lo que es una emocionalidad que puede ser incómoda, que puede ser desagradable para nosotros. Estamos tratando de lidiar con qué es lo que nos está pasando a nosotros como persona, tratando también de entender o de lidiar con lo que estamos viendo, y con esto quiero decir que esto que ocurre muchas veces, como digo, no es simplemente porque te quieren joder. Hay toda una explicación como la que estoy dando ahora. Pasa que muchas veces nos enfrentamos a la emoción o las emociones del otro y simplemente no sabemos qué hacer ante eso. Simplemente no sabemos qué hacer ante eso. Y hay gente que va a decir, pero ¿cómo no vas a...? Es que de verdad que a veces hay personas que no saben. A lo mejor a mí también me ha podido pasar, yo creo que todas las personas que conozco le ha podido pasar en algún momento, que hay alguien que en una situación específica de la vida privada reacciona de cierta forma y uno no sabe cómo reaccionar, porque a lo mejor no está acostumbrado a ver ese tipo de emocionalidad en el otro, o porque en general todas las veces o la mayoría de las veces que te enfrentas a personas con cierto tipo de emociones en un momento personal, te suele generar un cierto tipo de respuesta de quedar medio descolocado. Entonces puede ser que en esa parte de que voy y te desvalido hay algo de eso, como también no solamente el no saber qué hacer al ver la emocionalidad del otro, asumiendo también, que es lo que ocurre mucho, asumiendo que la emocionalidad del otro es algo de lo que yo me tengo que hacer cargo, y no siempre es así. Por lo mismo que yo les daba el ejemplo de gestionarse individualmente y después gestionarse en paralelo, en conjunto en la relación de pareja. La gente en general suele hacer esas atribuciones. Es que yo hice llorar a esta persona, entonces yo me tengo que hacer cargo de eso. Y claro que hay una parte que te va a corresponder a ti, quizás un contener, un proceso de reparación en un contexto específico, pero en otros casos también está la individualidad de la otra persona, que también está en contexto de decir, también me toca a mí ver cómo me gestiono, aunque sea difícil. Entonces en ese proceso como de tengo que agarrar la emocionalidad de la otra persona, también a las personas como que quedan un poco descolocadas, a veces actúan de forma apresurada para querer aliviar la emocionalidad del otro, dejan de ver su propia emocionalidad, y ese punto también es importante, que a veces no sabemos cómo gestionar eso que nos pasa, y estamos en esa situación de discusión. Y tenemos muchas cosas, tenemos el contenido que queremos tratar de resolver, tenemos la emoción o las emociones que están surgiendo, que vemos en la otra persona, que eso, el verlo en el otro nos genera algo a nosotros. O sea, estamos en esa situación viviendo muchas cosas, por eso de repente la gente se frustra bastante, y yo quizás también me he podido frustrar. Pero yo encuentro que yo encuentro que las interacciones son cosas, y yo me salgo de mi rol profesional, pero yo encuentro que las interacciones, aparte que yo lo encuentro tan hermoso, encuentro que es algo tan complejo, tan lleno de cosas. Yo en videos anteriores he dicho que para mí es como... Tú en una interacción, en una situación de discusión, pasan tantas cosas al mismo tiempo que es realmente impresionante. O sea, tú tienes el contenido, las palabras, lo que la persona o ambas personas están analizando en ese momento, las ideas, lo que la persona anticipa, así más o menos hacia de lo que puede ser la situación en específico, las cosas que te detona del pasado, la emoción o las emociones que tú sientes respecto a lo que acabas de escuchar del contenido, las emociones que ves en la otra persona, lo que a ti te pasa emocionalmente de lo que acabas de ver de las emociones de la otra persona. O sea, son muchas cosas. Entonces, por eso me gusta esto de visibilizar de que de repente son muchas cosas pasando al mismo tiempo, porque claro, uno desarrolla herramientas, pero aún así hay momentos en los que hay situaciones que nos desbordan, o situaciones que nos superan, y a veces es fácil criticarnos por no saber cómo abordar esas situaciones. Y creo que es súper importante, no para justificar y quedarnos ahí en una posición como de no puedo hacer nada, sino como decir, ya, calmémonos un poco, veamos que en verdad esta situación es compleja de abordar, tratar de entender qué es lo que hace que sea compleja, tratar de sacar elementos que nos hayan ayudado en el pasado, tratar de hacer cosas distintas, y así sucesivamente. O sea, lo digo porque me parece importante decirlo, sobre todo porque en general suelen haber muchos discursos en torno a aprende a regular tus emociones, tienes que ser estoico, tienes que ser así, esa tu mejor versión, no sé qué, no dejes que otras personas te hagan daño, y una serie de mensajes
que en algunos casos son bastante dañinos desde mi punto de vista, en otros casos son bastante como rígidos o lapidarios y este tipo de cosas son difíciles muchas veces de gestionar y como yo les decía, es algo que tenemos que observar, o más que tenemos, no me gusta esa palabra cuando como que les impongo algo, sino como sugerencia, es algo que sería positivo considerar en un continuo de lo que es nuestra vida, entendiendo claramente que hay momentos específicos donde claramente queremos tener la mayor cantidad de herramientas posible, ¿ya? O sea, esto que estoy diciendo es lo mismo que yo les decía antes de ponerse en contexto. No todas las personas que están escuchando esto están de la misma posición entre ellas, hay personas que a lo mejor están en posiciones distintas a las que estoy yo al momento de hablar acerca de eso, probablemente yo en 5 o 10 años más voy a estar en una posición distinta versus la que estuve al momento de hablar acerca de esto también. Y a veces hay contextos que requieren de nosotros como personas más capacidad de saber cómo resolver ciertas cosas y de cómo gestionarnos. Lo digo en contextos bien frecuentes, como por ejemplo en contextos de trabajo, contextos a lo mejor donde tú trabajas con otras personas, contextos de los padres, que yo me saco el sombrero ante esos padres y madres que constantemente están buscando herramientas o observándose respecto a cómo hacer las cosas por sus hijos porque no quieren transmitir cierto tipo de cosas. Entonces hay contextos que son diversos. Ya yo di esos 2 ejemplos, pero hay muchos más, ¿ya? Y eso también es importante, como puede ser una persona que quiere mejorar sus relaciones con sus amistades, por ejemplo, o cómo gestionarse para algo consigo mismo, alguna promesa que se hizo, etcétera, etcétera. En cuarto lugar tenemos un punto no menor, que de cierta forma yo podría decir, no es el primer punto, quizás debes haber ido antes del tercero, y que es cuando olvidamos identificar el estado en el que nos encontramos al momento de tener esas conversaciones. Exhalo, porque esto es algo que yo le menciono muchas veces a las parejas, a las personas cuando hablamos acerca de cómo resolver situaciones como esas. Y que son cosas que, como yo les digo, que aquí uno tiene tejado de vidrio, son cosas que a mí a lo mejor también me han ocurrido y han tenido que ver con el error. Y cuando digo esto de error no me refiero que es algo intencional, sino simplemente a uno se le pasa y tiene que ver con cuando no comentamos o no expresamos el estado emocional o el cómo llegamos a esa situación de discusión. Y yo lo estoy diciendo así y puede sonar fácil o difícil al mismo tiempo. Fácil en el sentido de si tú simplemente comentas, mira, yo a esta conversación llego con un cierto grado de ansiedad y preocupación por A, B, C, vengo con sueño, vengo con hambre, etcétera, etcétera. Pero antes de eso está el que para yo poder ser capaz de comunicar eso, en el mejor de los casos, ha habido un momento previo, un trabajo previo donde yo me senté a tratar de entender y observar qué es lo que me estaba pasando. Y en un contexto que constantemente nos lleva a estar en actividad, en este modo productivo, muchas veces se nos hace difícil parar y poder darnos el tiempo de reflexionar acerca de eso. Yo sin ir más lejos, pensando un poco, yo le estoy hablando aquí desde Sevilla, estamos en Sevilla, en España. Y a mí me pasó hace meses atrás que claro, yo estaba teniendo una situación de conflicto con una persona que quiero mucho y me vi de repente diciendo algo que después yo paré y dije, ¿sabes qué? Te pido disculpas por lo que dije porque en verdad no estuvo bien, lo que te dije, como la entonación que usé no estuvo bien. Y yo me puse a pensar, bueno, y la persona acogió eso, sí, no te preocupes y todo el tema. De hecho, la situación a mí me afectó más de lo que le afectó a la persona, porque la persona, bueno, entre que me quiere mucho y estas cosas no pasan de forma frecuente, no fueron garabatos ni nada, sino como que respondí un poco más seco. A mí me afectó muchísimo porque dije, bueno, aparte que no me gusta tener reacciones donde a lo mejor puedo herir a un otro, me afectó mucho porque dije, ¿qué me pasó? Como pensando en el contexto. Dice, qué raro, o sea, como que yo de verdad me puse a pensar qué raro, si últimamente no he tenido grandes problemas, como el tema no era tan denso como tal, como por qué respondí seco, así como que no digo que tampoco uno tiene que ser perfecto, o sea, todos como Dios podemos tener nuestras salidas de repente, tiramos un comentario y no es algo dañino o grave, como le digo, lo mío fue como un responder más seco nomás. Y fue claro que yo tuve que parar y decir ya,
mira, entiendo ahora, y de hecho le expliqué así como haciendo el ejercicio, reflexionando individual después con esta persona, mira, entiendo que te respondí, ahora lo pienso, te respondí seca porque, claro, el momento en el que nos pusimos a hablar, me hablaste muy encima, muy de la nada, y yo tenía programado hacer X cosas, y habíamos dicho que en ese contexto sí me iba a ser difícil poder responder como de forma más distendida. Y claro, como que transgredimos un poco ese acuerdo y yo misma transgredí ese límite porque yo dije que no iba a hablar de X cosas en X contexto. Y lo hice porque en verdad me apresuré con otras cosas. Y esa fue como la primera capa. Pero después yo me puse a pensar en la segunda o la tercera o la cuarta capa. Y me di cuenta que habían otras cosas que estaban pasando que yo no había dimensionado y tenían que ver con todo este proceso migratorio de que yo estoy acá en Sevilla, España, y bueno, yo soy de Concepción, de Chile, por si nunca había escuchado el podcast, porque vine a hacer el máster acá de sexología. Y claro, me di cuenta de todo este proceso tan complejo que es la migración y que, bueno, yo voy a destinar probablemente un video más adelante acerca de esto, probablemente cuando termine todo mi proceso de migración y vuelva a mi país, si es que vuelvo, donde hable en detalle acerca de eso. Pero básicamente, por el contexto de inmigración privilegiado en el que me vine, que es totalmente distinto a cuando las personas salen de su país por desesperación, por una mejor calidad de vida, fue que a pesar de todo el conocimiento que yo tenía en lo migratorio y todas esas cosas, minimicé muchas cosas, como que dije, pero sí estoy bien porque estoy en este contexto, trabajo, estudio, no sé qué, estamos bien, y que sí, estaba bien y estoy bien y lo agradezco súper bien, pero no quita que hay toda una serie de procesos emocionales que aunque sea que tú vienes en el mejor contexto posible, a las mejores de las realidades o en el contexto más privilegiado, sí o sí van a ocurrir. O sea, como que es como... Yo me decía, Mari, ¿cómo no atinaste? No atiné nomás como a poner mi informe, es como si en verdad dentro de los 3 primeros meses del proceso migratorio, por todas las cosas, los trámites, la burocracia, la adaptación al nuevo lugar y una serie de cosas, se generan cambios a nivel fisiológico, como que aunque tú no lo quieras, ocurren cosas a nivel cerebro, todo esto del sistema de respuesta, la amígdala, la recompensa, todas esas cosas, suceden cosas. Y claro, como yo no me había parado seriamente a reflexionar acerca de eso, no me di cuenta de que llegué a esa situación en la que yo dije esta respuesta en forma seca. Entonces, bueno, claramente yo después me di cuenta de eso porque me pude dar el tiempo, porque intencionadamente dije quiero reflexionar acerca de esto y lo pude hacer. Entonces, cerrando esto que les digo, es que claro, muchas veces no comentamos con el otro cómo llegamos a esa situación de discusión. Sobre todo, diría yo, cuando son relaciones nuevas, es mucho más difícil porque uno recién está conociendo a la persona y no sabemos qué es lo que hay para atrás, qué hay dentro de esa mochila de tu vida, de vida, de experiencia de vida, que se van a volcar en lo que es esa experiencia como tal de resolver el conflicto. Como también a veces no está el espacio simplemente, o no tenemos las herramientas, como yo le decía, claramente yo me senté a reflexionar, a analizar, tratando de entender. Me faltó poco llevarlo a terapia, así como, como porque me llamó la atención y porque estaba notando otro tipo de cosas como mayor sensibilidad a cierto tipo de contenido en redes sociales y cosas así. Pero fue claro, yo llegué a esas conclusiones y pude darme el tiempo y fui capaz de reconocerlo y fui capaz de expresarlo, pedir disculpas y toda la cosa, porque creo pensar que tengo una caja de herramientas que he podido desarrollar de forma como persona natural, pero sobre todo por la formación y las formaciones que yo conscientemente he decidido tomar para justamente tratar de trabajar qué es lo que pasa a nivel regulación emocional para no joderme la vida, no joderle la vida a los otros y mucho menos joderle a ustedes la vida en contextos terapéuticos. Entonces, claramente es una situación que sale de la norma, de lo cotidiano, a excepción de que uno se dedique a esto y aún así uno se puede equivocar. Entonces, ¿por qué lo digo? Pensando en que no es algo fácil, tampoco digo que la única forma de poder descubrir todo eso, de saber cómo uno llega a ese tipo de contexto, tiene que ser en espacios terapéuticos. También hay otro tipo de espacios, lo digo porque yo sé que yo me dedico a esto y siempre yo trato de plantear a la gente si pueden ir a terapia, vaya, no sé qué, pero también pueden haber otras cosas y no tiene nada de malo. O sea, ¿quién soy yo para decirle que la única vía de conocerse como persona es un proceso terapéutico? Yo creo que no. O sea, nos vamos en esto del amor, de la superioridad moral y ¿qué te puedo decir? Te puedo ayudar, pero si tú quieres hacer otra cosa también está bien. Entonces lo comento de esa forma y porque también uno suele plantearle a las parejas a modo como de recomendación cuando van a hablar acerca de un tema que ellos consideran que es difícil de hablar, que puede ser distinto a una discusión cotidiana como tal, que la pareja pueda plantear, mira, vamos a hablar acerca de este tema que puede ser difícil,
¿Qué sería importante que sepamos antes de hablar acerca de eso? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Qué sería importante plantear como acuerdos básicos para poder hablar acerca de eso? Y eso puede ser no subir los tonos de voz, tratar de escuchar al otro, respetar los tiempos, o sea, una serie de acuerdos previos para que cuando estemos en la situación, al momento de tratar de hablar acerca de eso que se nos está haciendo difícil, podamos tener una base de la que poder agarrarnos y decir, mira, nos estamos alejando de nuestros acuerdos, que al menos una de las partes pueda identificar eso para tratar de pausar o cortar o después dejar para otro momento la conversación para poder cuidarnos como personas dentro de lo que es este vínculo. Y finalmente me queda el punto 5. Y con esto cerramos, que tiene que ver con... estoy leyendo aquí mi apunte, suena... ¿Quién no ha estado? Dice, cuando se... sí. Cuando estamos en situaciones de conflicto y... ¿Cómo decirlo? A ver. Piensa, Mari, piensa, como el blog de la fe ya. Cuando estamos en situaciones... Sí. Cuando estamos en situaciones de conflicto, abordando un contenido específico y traemos contenido o problemáticas del pasado a la situación presente, ya sean problemáticas que a lo mejor no hemos podido resolver o no hemos abordado en el pasado de forma individual ni tampoco en pareja, como problemáticas que creíamos que estaban zanjadas, que estaban resueltas, pero que de todas formas alguna de las partes o ambas partes traen a esa situación de conflicto en el presente. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Muchas cosas. La mayoría de las veces las personas no lo hacen porque quieran dañar a un otro. Me he encontrado con personas que quieren dañar a otros conscientemente en ese tipo de situaciones y por eso traen esas cosas. Sí, me he encontrado con eso. Y ahí muchas veces uno trata de reflexionar acerca de qué le pasa a la persona con eso. Cómo te sientes con querer hacerle daño a la otra persona en esa situación. Ahí muchas veces hay un trabajo individual, en otras ocasiones en el mismo espacio de la terapia de pareja tratamos de abordar eso. Para ver el impacto que tiene eso, para poder encontrar otras formas que sean menos dañinas, no solamente menos dañinas para la persona a la que se le está diciendo esto del pasado, que duele, sino también porque del momento en que la persona lo trae nuevamente y conscientemente decide herir al otro, también se está colocando en una posición de la que a lo mejor no se siente a gusto, que es la posición de conscientemente estar dañando a un otro. Entonces el daño suele ser para ambas partes. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces esas temáticas ya sea no se abordaron en el pasado, y cuando digo no se abordaron no me refiero solamente a que no se hablaron, sino muchas veces parte desde lo individual, de decir yo en verdad no me he dado cuenta que esto que se supone que abordamos quizás no lo tengo del todo cerrado, quizás es algo que todavía me duele, quizás es algo que yo planteé que estaba zanjado y no fui realmente honesta conmigo misma. O a lo mejor en esta situación que estamos teniendo me doy cuenta recién de que esto no lo tengo zanjado y lo traje una vez. Lo complejo cuando esto es constante y se trae constantemente a lo que es la situación de discusión del presente. También dentro de eso está esto de que digo que no se abordó, ya sea no hubo algún tipo de reparación, no hubo validación emocional, no hubo un integrar esa experiencia, entre otras cosas. Pasa también a veces que puede ser algún tipo de forma de afrontar que se ha aprendido, a lo mejor es algo que en el pasado sí ha servido y que no necesariamente sirve en el presente, y con esto de que ha servido no digo algo malo, algo bueno, no le coloco esa atribución, sino digo hay cosas, y ¿por qué lo digo así? Hay cosas, yo me he dado cuenta trabajando con personas que, o incluso a lo mejor cosas de mi experiencia personal, que hay cosas que acciones que a lo mejor uno ha tenido, que si uno las observa así por sí solas, es muy negativo, porque ha sido algo muy dañino para la otra persona y para nosotros al colocarnos en esa posición de haber dañado a un otro. Y pasa que muchas veces eso que podemos considerar malo simplemente era lo que teníamos en ese momento dado, y hay contextos muy específicos en los que esas formas de actuar que nosotros describimos como malas o negativas fueron funcionales en ese contexto. Que cuando digo funcional no significa que haya estado exento de daño, no. Pero probablemente si esa persona hubiera reaccionado de una forma distinta en ese contexto dado, quizás la consecuencia habría sido peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que en ese tipo de contextos, de esto de idea que les digo yo como de forma de afrontar o mecanismo aprendido, que a veces la gente lo llama, es algo que al momento de identificarlo nos puede servir para decir, ya, eso me servía, ¿qué hacía? O claro, ¿qué explica o qué explicaba que eso me sirviera en ese momento? ¿Me servía realmente? Sí, no, si me servía también, ¿qué era lo que me ahorraba, lo negativo? ¿Qué era al contrario a lo que yo me exponía?
y de eso tratar de llevarlo al presente. Y en el presente en el que yo me encuentro, ¿me sirve o no me sirve? No, no me sirve. ¿Y qué hay de similar en ese contexto del pasado versus el contexto de ahora? No, en verdad es distinto. ¿Y qué cosas a lo mejor te permiten darte cuenta que te estás acercando a eso? O sea, vamos tratando de identificar qué cosas pueden ser distintas y queremos hacer de forma distinta para no llevarlo al presente. Y como digo, eso a veces se aborda en el espacio de la terapia de pareja cuando son cosas que a lo mejor están muy, muy arraigadas o son muy difíciles y que resultan limitadas para el espacio de terapia de pareja. Ahí uno lo aborda en un proceso de psicoterapia individual. Yo podría pensar cosas como, que no digo que sean las únicas que hay, pero son las primeras que se me vienen a la cabeza, aspectos relacionados con trauma relacional, a lo mejor bueno, yo diría básicamente eso, más otro tipo de temáticas, o bueno, básicamente el trauma, ya como que se haya generado cierto tipo de vínculos, experiencias de violencia intrafamiliar, experiencias de violencia física, psicológica, sexual, etcétera, etcétera. O sea, pueden ser muchas cosas que, como digo, pueden resultar limitadas para un espacio de terapia de pareja y por lo mismo a veces requiere un espacio de psicoterapia individual. También hay algo que claro, que yo digo, hay algo que hace de forma individual o relacional que tendamos a eso. Y ahí, como yo decía, del aspecto individual es que la persona revise qué es lo que pasa, qué hace que la persona se vaya a esa forma de responder, pero en lo relacional podría ser, hay algo de esta interacción que estamos teniendo que ya sea me detona de lo del pasado, que es de lo individual, o hay algo de esta interacción en el presente que yo siento que si no abordo esto de una forma distinta no se me va a escuchar, o yo no me voy a sentir escuchada. Yo siento que si no te digo esto que te hiere y seguimos en esta escalada, yo siento que en verdad no estamos hablando del tema. Hay algo en ti que me lleva a colocarme en esta posición de decirte algo que me hiere, porque si no siento que quedo en una posición inferior a la situación de discusión. O sea, pueden ser muchas cosas que, como les digo, son cosas que se pueden de alguna forma revisar y poder abordar. ¿Y por qué les hago este desglose? Porque a veces cuando planteamos esta idea de que traemos cosas que no hemos abordado, cosas que nos hicieron daño en el pasado a una temática nueva, la lectura fácil suele ser esa, como que tú me quieres dañar nomás. Como yo, hay gente que sí quiere dañar solamente, pero además hay otro tipo de lecturas, como de que qué hace que yo quiera dañar al otro, o en otros casos no, en verdad no quiero dañarte, no me gusta esta forma de reaccionar, pero lo hago igual. Entonces, poder ver esas como distintas capitas puede ayudar un poco a generar nuevos focos de reflexión individual o de la persona con la que tú estás relacionando y así sucesivamente. ¿Qué es lo que les puedo decir respecto a esto? Yo creo que he abordado los 5 puntos que quería, que eran como los más importantes. Probablemente hay más puntos que suelen ser repetitivos, pero al menos para esta instancia me parecía un video bastante sólido en cuanto a sus ejemplos y todo eso. Como yo les he dicho iba a decir en sesiones anteriores, como les he dicho en videos anteriores, este tipo de videos no busca entregarles una solución concreta a lo que es su problemática, considerando que yo no sé nada acerca de lo que es su caso personal. Existen muchas formas de ser y estar en pareja, y el abordaje clínico trata de ser lo más específico a las características de la relación de pareja o las personas o la persona con la que uno se encuentra dentro de ese espacio. Por lo tanto, este tipo de videos, como yo le he dicho anteriormente, suelen ser para generar un granito de arena de reflexión, de cuestionamiento, que en algunos casos puede no necesariamente motivar a acudir a un espacio terapéutico, y también darles un poco algo de mi experiencia y lo que he podido ver, que en algunos casos hay personas que me mencionan que les hace clic y que de cierta forma puede impactar de alguna forma en cómo deciden relacionarse con otras personas. Dicho esto, entonces, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer llegar por Instagram y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Cuídense mucho. Adiós.